¿Qué tal, estimados? ¿Cómo están? Empezamos con el tema 1 del capítulo 2, que trata sobre la recolección de los datos estadísticos. Recordemos que el primer paso del proceso estadístico es la definición del objeto de la investigación y posteriormente, ya en el proceso estadístico propiamente dicho, seguiremos con la recolección de datos. Ahora, ¿de dónde vamos a recolectar los datos? Bueno, tenemos diversas fuentes que a priori podemos clasificarlas en primarias o secundarias. Las primarias son las obtenidas por el propio investigador, mientras que las secundarias son informes que ya produjeron terceros. Vamos a empezar con la primer fuente primaria, que son las encuestas. Y las encuestas hoy en día se pueden dar de diversas maneras. Puede ser cuerpo a cuerpo, telefónicamente, de manera digital, a través de un correo, etc. Ahora vamos a tratar dos aspectos de las encuestas. Uno son los tipos de preguntas que pueden contener y luego nos adentraremos a algunos consejos para que confeccionen de la manera más adecuada posible una encuesta. Respecto a los tipos de preguntas, podemos diferenciar preguntas abiertas, cerradas y mixtas. Vamos con ejemplos de preguntas abiertas. ¿Con qué adjetivo definiría el estilo que tiene el actual presidente de los Estados Unidos cuando realiza sus discursos? Y aquí fíjense que podemos colocar cualquier adjetivo que queramos, o sea, el encuestado tiene la libertad de dar la respuesta que quiera. En las preguntas cerradas, podemos encontrarnos con las de elección única, que pueden ser dicotómicas o politómicas. Y la diferencia está en que las dicotómicas poseen dos posibles respuestas, mientras que las politómicas pueden tener más de dos, o sea, tres o más. Aquí tenemos el ejemplo de una dicotómica de si desaprobó al menos una vez un examen final, para contestar sí o no. Y en la politómica, cuál es el gusto de caramelos de marca X que usted prefiere. Y tenemos tres posibles respuestas. Tenemos también las de elección múltiple, en la que no hace falta que elijamos solo una opción, sino que podemos elegir varias. Por ejemplo, en esta pregunta nos dice cuáles de las siguientes galletas de chocolate son de su agrado. Y podemos elegir una, dos, tres, todas ellas o ninguna. Luego tenemos las de ranking. En las de ranking nosotros tenemos que ordenar las distintas opciones de acuerdo a un criterio. En este caso, por el criterio de la predilección. O sea, las que son más de su agrado van a ser rankeadas con el número 1 y las que menos le agraden con el número 6. Luego, dentro de las cerradas tenemos las de escala, que pueden ser numéricas o nominales. Un ejemplo de numéricas. ¿Qué nota le pondría al sabor de las galletas Rambo? Marque con una cruz debajo, siendo 10 la mejor nota y 1 la peor. Por otro lado, tenemos una de escala nominal, en la que nos piden que clasifiquemos la velocidad con la que se dictan las clases de una materia puntual. Y tenemos que elegir si son muy lentas, óptimas, rápidas o muy rápidas. Fíjense que aquí ya la puntuación no es un número, sino que es una categoría. Y luego finalmente tenemos las mixtas. Las mixtas empiezan como preguntas cerradas, pero en el caso de que ninguna de las opciones nos satisfaga o indique realmente lo que nosotros contestaríamos, tenemos abierto un campo para completar con algún otro valor o alguna otra categoría de respuesta, ¿no? Bueno, estos son los tipos de preguntas y vamos a dar algunos consejos ahora a la hora de confeccionar encuestas. Bueno, muy importante la definición del público objetivo, ¿no? A quién va dirigida nuestra encuesta, y esto se relaciona con el primer paso, que era el objeto de la investigación. Luego también se recomienda que no sean encuestas demasiado largas, entre 6 y 10 preguntas es lo óptimo. Respecto a los datos demográficos, sexo, edad, domicilio, todas estas preguntas que son muy útiles para poder después segmentar nuestra población,
es recomendable que se realicen hacia el final de la encuesta, cuando la persona interrogada ya tiene más confianza en la encuesta, en la persona que la realiza, en la seriedad, digamos, del instrumento, y es más propensa a realmente brindar este tipo de información. Y bueno, otro consejo más es incluir dentro de lo posible la opción de no sabe, no contesta, u otros cuando la persona no encuentre alguna opción que le sea de su agrado. Otro consejo: evitar preguntas imprecisas o demasiado generales. Por ejemplo, ¿cómo mejoraría nuestros cereales? Contra ¿cómo mejoraría el sabor de nuestros cereales? ¿Sí? Da a entender al encuestado realmente qué aspecto es el que quiere evaluar respecto a su producto, ¿no? No interrogar sobre varios conceptos en una pregunta. Aquí vemos el ejemplo de una pregunta que hace referencia a la seriedad y la velocidad de los vendedores. Esto en realidad tendría que ser dividido en dos: una en la que se pregunte sobre la seriedad y otra que se pregunte respecto a la velocidad. Evitar preguntas sesgadas con adjetivos y adverbios innecesarios. Por ejemplo, ¿qué tanto le gusta nuestro helado? En cambio, lo óptimo sería: ¿qué le parece el sabor de nuestro helado? Otro, la facilidad para ser contestado y procesado. Es muy importante que se trate de incluir la mayor cantidad de preguntas cerradas posibles, porque esto va a agilizar el proceso de organización, que es el siguiente al de recolección. Por ejemplo, ¿qué sabor de bebida gaseosa prefiere? Podría ser presentado como pregunta abierta, pero si lo presentamos como cerrada, agregando opciones, aunque sea mixta y podamos en definitiva dar la opción de agregar una nueva, esto guía un poco más al encuestado respecto a qué es lo que se está preguntando y bueno, de alguna manera evita confusiones, ¿no? Preguntas referidas a precios dispuestos a pagar. Bueno, esto en realidad no es universal, esto es una recomendación que se hace desde la cátedra y presentamos una serie de preguntas que tal vez no deberían hacerse, como por ejemplo, ¿qué precio estaría dispuesto a pagar por un cigarrillo? ¿Qué precio es lo máximo que pagaría por un cigarrillo? O si no, una pregunta cerrada con opciones de precios. ¿Pagaría 3 pesos, 5 pesos, 7, 10? En este caso, las personas tienden a elegir precios bajos, o en el caso de que se le presenten opciones, esa comparación o esos valores que se le presentan de alguna manera sesgan la respuesta del interrogado. En su lugar, proponemos que se pregunten directamente sobre precios, como por ejemplo, ¿pagaría 5 pesos por un cigarrillo? ¿Sí o no? Esta pregunta se le puede hacer a una parte de los encuestados, mientras que a otra parte se le puede preguntar con otro precio y a otra parte con otro precio. De esa manera podríamos comparar la proporción de respuestas afirmativas para cada precio y de esa manera podemos ver cómo se presenta la demanda frente a distintos precios, ¿no? Bueno, esto ha sido la fuente de encuestas y bueno, ponemos como ejemplo las encuestas electorales, ¿sí? Que ya hemos visto en temas anteriores. Seguimos con estudio observacional. En los estudios observacionales normalmente podemos a una característica definirla o podemos encontrar sus distintos valores por medio de la observación, pero en algunos casos hace falta de algunos instrumentos de medición para poder ser más exactos a la hora de justamente recolectar ese dato. Ya hemos visto un ejemplo que es el de las bombillas, cuando aquella fábrica tomaba cada hora 5 bombillas para ver si cumplían con los estándares de calidad. Podemos presentar también otro caso de observación, como el de un ingeniero que se va al río
y saca una cierta cantidad de agua para ser examinada con el microscopio y saber sus características, bueno, físicas, químicas, bacteriológicas, etcétera. Luego vamos con los experimentos diseñados y vamos a dar dos ejemplos. Un ejemplo es el de un grupo de gente, que es la que tenemos abajo, que es sometida directamente a una encuesta. Y la otra son personas que son expuestas a un estímulo o a una publicidad, ya sea positiva o negativa respecto a algún tema, y luego se le toma la encuesta. De esa manera podríamos ver cómo cambia la forma de pensar o las intenciones de las personas frente a algún tema puntual, ¿no? Puede ser frente a un producto o frente a algún candidato, por ejemplo, en unas elecciones, etc. Otro ejemplo es el mismo que teníamos del ingeniero que iba al río a recolectar una muestra de agua, pero en este caso este ingeniero decide a una parte del agua dejarla tal cual y a la otra someterle un tratamiento. Entonces, al cabo de un tiempo, y luego de someter al tratamiento a una de las muestras, ahí recién se observan las características de cada una y se ve cómo ha reaccionado o cómo se ha comportado el agua frente al tratamiento. Y finalmente tenemos las fuentes secundarias, en las que recurrimos a el gobierno, a ciertas ONG o revistas especializadas, en fin, las fuentes pueden ser muchísimas, que ya realizaron alguna de estas tareas primarias de encuestar, observar o realizar experimentos y ponen información disponible para que el investigador se ahorre tiempo y en definitiva, bueno, pueda, sobre todo si la fuente es confiable, directamente recurrir a esa fuente y no justamente utilizar recursos como el tiempo, dinero, etc. Una cosa importante respecto a las fuentes secundarias es que tenemos que confiar en ellas. Y bueno, para confiar hay algunos tips como lo son ver, por ejemplo, la reputación del autor, trabajos anteriores, el número de casos que ha tenido en cuenta para presentar sus datos o su información, mejor dicho. Si se trata de una muestra muy pequeña, es distinto a si se tratase de una muestra más importante, más grande. De qué manera ha realizado el proceso de muestreo, en qué fecha fue realizado para ver si la información que me brindan es oportuna. Y bueno, a veces como cuestión menos importante, la parte estética. Si la estética o la manera en que se presentan los datos es buena, a veces, bueno, me da la impresión de que es una fuente confiable. Esto no es infalible, pero es bueno mencionarlo también, ¿no? Y aquí presentamos el caso que también hemos visto en temas anteriores, de aquel ciudadano europeo que es fanático del fútbol de Latinoamérica y decide realizar una comparación entre Maradona y Pelé. En este caso la persona releva datos secundarios porque encuentra estadísticas ya confeccionadas por otras personas, por medios gráficos, etc. Ahora imagínense si esta persona, en lugar de recurrir a fuentes secundarias, tendría que hacerlo con fuentes primarias. En primera medida, debería verse todos y cada uno de los partidos de cada uno de estos jugadores para poder anotar por medio de la observación los goles, las asistencias, los minutos jugados por partido, etcétera, etcétera. La verdad que es demasiado trabajo y justamente, bueno, está en cada uno ver si vale la pena realizarlo o no. Yo creo que en general, bueno, las fuentes deportivas son bastante confiables, sobre todo de un tiempo a esta parte se han venido llevando estadísticas con mucha seriedad, así que tranquilamente se puede usar una fuente secundaria, ¿no? Bueno, esto ha sido el tema relacionado a la recolección de datos, que es el paso que le sigue al de la definición del objeto de la información, y luego veremos lo que es la organización de estos datos. Como conclusiones, es importante resaltar la importancia de la definición del objeto porque es la que nos va a guiar o nos va a indicar
cuáles son las variables que se van a recolectar. Porque imagínense que en cada población, en cada muestra, las variables a recolectar son infinitas. Pero si el objeto está claro, yo voy a elegir las variables que puntualmente sirvan al trabajo que quiero realizar. Y bueno, y por último, realmente decir que no hay una fuente óptima de información, o sea, la encuesta, la observación y la experimentación son complementarias entre sí. Yo puedo preguntar muchos aspectos de una persona a través de una encuesta, pero por ejemplo, si quisiera saber la altura, el peso y otros aspectos físicos, es más importante la observación que la encuesta. Por eso digo que son complementarios y debería elegir mi fuente de datos de acuerdo a la variable que quiero recolectar. Bueno, esto ha sido el tema 1 del capítulo 2 y nos vemos en el tema siguiente. Muchas gracias.